Piali, neno toca lilical tonac. Miren, quiero hablarles hoy de un tonali que inició ayer 5 de julio al mediodía y que va a terminar hoy en el 6 de julio al mediodía cuando el sol alcance su cenit. Bueno, esta vez no voy a mostrar muchas imágenes porque, bueno, quiero decirles que he tenido unos días con muchas actividades y bueno, esto me ha puesto también creativa, no voy a negarlo. Ayer, por ejemplo, fui a una fiesta familiar, celebramos los 90 años de una tía maravillosa que yo la vi, está llena de vida y recordé como estábamos ya ayer desde el mediodía en el Tonali Chicuey Xochitl, 8 flor, pues yo la vi a ella como si fuera una orquídea. Las orquídeas son flores que a veces duran floridas hasta 3 meses. Hay orquídeas silvestres muy bonitas, como las flores de mayo, por ejemplo, que crecen en esos troncos viejos o árboles que ya han sido seccionados. Ahí crecen esas orquídeas. Bueno, aquí hay un jardín muy bonito en donde yo suelo ir cuando está esta floración. Me encanta ese tono amarillo, porque además este tonali es del rumbo del sur, del Huistlampa, y el color es el amarillo, por eso me he puesto esta banda. Ayer me fui con mi vestido amarillo a la fiesta y bueno, convivir con tantas mujeres, tantas tías maravillosas, a mí me llenó el corazón. Como son ejemplos de vida, igual que las flores que vemos en el campo. Hay algunas que crecen entre las grietas a pesar del río o del agua, de las condiciones del clima, vemos las flores. Y ese principio femenino de la flor no solamente está en la mujer, sino también en el varón. Hay flores, cuando tú las miras, que te muestran precisamente esa parte sexual de la planta en esos dos principios, femenino y masculino. Los que han estudiado la biología de las flores, pues entenderán muy bien todo esto. Y si no, pues hay que investigar un poquito más de ellas, meternos en la red, hay mucha información y entender lo que es verdaderamente una flor. Yo les voy a leer aquí algo que escribí sobre lo que son las flores para mí en un sentido metafórico, filosófico y simbólico, pensando en Chicuey Xochitl, que tiene como regente la trecena y señora de la noche a Chalchutlicue, dualidad de Tlaloc. Chalchutlicue es el agua que corre sobre la tierra, ustedes ya la han visto en otros de mis programas cuando la pongo. Y Tlaloc, pues es ese licor que se descarga del cielo en forma de Kiawitl. Recuerdan, apenas tuvimos a Kiawitl. Y bueno, hace esta tierra fértil. Los tlaloques andan rompiendo sus ollas y oímos, escuchamos el sonido del trueno, el relámpago, todo eso es Tlaloc. Y hoy él acompaña en el numeral 8. Viene con un ave de que donde pone el ojo pone la garra, que es Izcuautli, el águila de obsidiana, esas águilas maravillosas que son símbolo solar y que además las vemos en un vuelo y se funden en el horizonte con el sol. Bueno, ¿y a quién tenemos en el signo flor? A la hermosa, la preciosa Xochiquetzal. Hay dos versiones sobre quién es Xochiquetzal. Hay una, que es la más importante, que nos dice que es una advocación, la advocación juvenil de la gran diosa creadora Tonacacíhuatl. Pero hay otra versión del mito que también a mí me gusta mucho porque habla de una esencia femenina guerrera que fue creada con otras 4 por Yayauquitezcatlipoca. Esta Xochiquetzal fue creada a partir de los cabellos de Tonacacíhuatl, de Tonacacíhuatl. Estoy emocionada, miren, y apurada porque me toca ir hoy con Kiawit, mi perra, a sus clases, a su entrenamiento. Por eso ya me he puesto muy dispuesta para hacer ejercicio con ella, porque no solamente ella tiene que saltar los obstáculos, sino yo con ella. Entonces, bueno, por eso también estoy emocionada y un poco acelerada en este discurso. Bueno, entonces les decía, Xochiquetzal es una gran guerrera que muere en batalla, porque para eso fue creada por Yayauquitezcatlipoca, y después renace para ser la madre de Sinteot, del maíz. Bueno, pues acá te va lo que escribí sobre las flores y sobre este tonali Chicuey Xochitl. Lo escribo con mucho cariño para todas las tías con las que platiqué ayer, en especial a la tía Tetel, que cumplió 90 años, ¿verdad? Y también lo escribo pensando en lo que he conversado con mi amiga Flor, con mi amiga Nidia
y con mi amiga Karen. Y dice así: la flor silvestre en el precipicio. En la vastedad del tiempo donde el aire y el agua cantan suavemente memorias viejas y la tierra respira con un pulso ancestral, brota Chicuey Xochitl, ocho flor. No como la floración del limonero temporal que entrega su belleza a la brisa, ni como la dalia altiva que presume su esplendor en jardines cultivados. No, esta esencia es como la de la orquídea silvestre, la más insospechada y sin embargo la más obstinada de las flores. Chicuey Xochitl es esa flor aferrada a la grieta de un peñasco, allí donde el viento azota sin piedad y la lluvia, cuando llega, lo hace con la furia de los tlaloque, desbordando sus vasijas de barro. Su existencia no depende de la tierra fértil ni de las caricias de un jardinero. Sus raíces, más que anclarse, se entrelazan con la roca viva bebiendo el rocío esquivo, el vapor que asciende de las profundidades, la mínima humedad que Tlalocatecutli, con su trueno y su licor fertilizador, concede a veces a regañadientes. Así es el alma que porta Chicuey Xochitl. No espera la invitación formal de la vida para florecer. No aguarda el suelo mullido o el sol tibio. Renace entre los escombros de lo que fue. Se expande en la escasez y todo de repente adquiere un sentido distinto. En un acto de fe, un desafío al abandono, sus pétalos, antes dormidos, se despliegan con la calma de quien sabe que cada instante es un regalo, un sorbo del tiempo suspendido. Y en ese despliegue la conexión con el amor más puro, ese que emana del centro de su propio ser, se hace innegable. El cielo, ese inmenso cobijo de Izcuautli, el águila de obsidiana remonta con la visión de un sol implacable. No solo la saluda, sino que se abre para ver su resistencia. La tierra, esa madre antigua que late en ritmos de alegría, no puede sino contemplar con asombro su alma florida, tan dichosa de su precariedad, tan reluciente en su obstinación. Y el universo, ese vasto e indiferente testigo, se regocija con su brillante presencia, como si una nueva estrella, pequeña pero indomable, se encendiera para señalar el camino. ¿Cuántas veces hemos presenciado la maravilla de esas pequeñas flores que rompen el pavimento, que brotan de las paredes agrietadas, que sobreviven en aguas turbias y terrenos secos? Ellas, con su existencia efímera o prolongada, nos muestran el secreto de la resiliencia. Así seremos nosotros, nos dice Chicuey Xochitl, libres en la capacidad de romper nuestros propios límites autoimpuestos, arraigados en nosotros mismos, en un resurgimiento constante y florido. La hermosa flor en el precipicio es la misma diosa Xochiquetzal, nacida de los cabellos de Tonacacíhuatl, encarnación de la chispa creativa, la belleza que trasciende la circunstancia de la vida. No se marchita ante la ausencia de nutrientes, sino que transforma la adversidad en sustento. Sus pensamientos, si los tuviera, serían cual mariposas en vuelo, adornando con su presencia el abismo, ofreciendo su aroma a la inmensidad. Ella es la máxima expresión de belleza en la escasez, la que goza de salud y bienestar al abrir su corola, al mostrarse en la explosión de color y aroma, donde todo parecía seco y yermo. El lirio acuático, al igual que nosotros cuando nos conectamos con la fuerza de Chalchutlicue, la señora de la falda de jade, fluye. No lucha contra la corriente del aire, sino que se mece con ella. No se aferra al pasado, sino que se desapega con la sabiduría de quien sabe que el agua que corre es siempre nueva. Su sensibilidad acrecentada le permite percibir el entorno hostil y responder a la fuerza de su corazón, en armonía con lo que la rodea vive. Porque en cada gota de rocío, en cada ráfaga de viento, ella encuentra la esencia de las aguas primigenias, esas que nos envolvieron en el vientre materno de donde emana la vida. Así, este tonali, Chicuey Xochitl, nos invita a ser esa flor que te refleja en la naturaleza,
una orquídea, una magnolia, yolosóchitl, una flor de 20 pétalos, la cempoazóchitl, un girasol, el chimalzóchitl, o también esa dama de noche, un anturio, ¿qué tal? A entender que en el verdadero florecimiento encuentra uno la bonanza. Es un acto de voluntad, una danza con la adversidad. El florecimiento es la promesa de que sin importar las grietas del pavimento o la furia del huracán, nuestra alma puede abrirse, revelando una belleza indomable, una presencia que enciende nuevas estrellas en el vasto universo de lo posible.